Buscando en el libro del profeta Habacuc, libro que escribiría el profeta Habacuc en su capítulo 1 y así continuando el capítulo 2 hasta el verso 5. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria sea su nombre. Porque su nombre es invocado, porque la gloria de Jesús está llena la tierra. Amén. Donde quiera es anunciado, donde quiera es invocado. Amén. Pero hay un pequeño remanente. Amén. Donde dice la escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos, dice el Señor. Pero sabemos de que hay un requisito para esos 2 o 3, amén, que es el vivir en santidad y paz, y es el levantar nuestras manos sin ira y sin contienda, amén. Porque todo aquel que invoca el nombre de Jesús, dice la escritura, apártese de toda iniquidad, amén. Ese es el requisito, amén. Y más que requisito, debemos de estar aquí porque le amamos, amén. Porque Él es bueno y reconocer que Él es bueno para con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Ya todo lo tienen, hermanos? Aleluya. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas. Dice así su palabra. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminan por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal,
ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leye en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Dándole gracias. Meditar en el consejo de su palabra y para estar siempre en el propósito de la edificación de nuestras almas. Hermano, lo que entendí aquí de este pueblo de los caldeos, dice: mirad, dice, que en las naciones ved y asombrados. Y precisamente, hermano Henry, ¿se acuerda de ese tema que vimos? Y es algo serio y real, porque precisamente son las mismas palabras. Dice aquí, si vemos al principio, dice, el profeta Abacú empieza a leer y a clamar de ver la condición de la gente de ese tiempo y la gente que se movía con conocimiento de Dios. Y esto es serio, es tremendo hasta el día de hoy. Podríamos decir que está peor. Y el otro día de eso hablábamos con ustedes. El hermano traía memoria del miércoles, que meditábamos que venía aquel pueblo y se arrepentía y hacía asamblea para seguir pecando. Y volvía otra vez, y volvía y venía, y se levantaba un hombre, iba otro y venía otro, y hombres iban y hombres venían, e Israel siempre pecando. Y precisamente hablábamos de cada uno de nosotros, porque no es nomás hablar y nomás pasar y tener conocimiento, porque el conocimiento, dice Pablo, envanece, pero el amor edifica, y si alguno ama a Dios, el tal es conocido por Dios. Él lo conoce bien claro si lo ama o no, porque precisamente muchos hombres dicen amar a Dios, y mujeres, pero a verdad la mayor parte son amadores de sí mismos más que de Dios, dice la Biblia. Y precisamente es allí gente con mucha idolatría, gente con tanta cosa diciendo que ama a Dios,
cuando se ama a Dios hay tanta humildad y sometimiento y desprecio de las cosas de este siglo. Y precisamente es algo muy serio para cada individuo, como nosotros hoy que estamos hoy día aquí, meditar en esta situación y meditar en nuestra vida. Habacuc empezó a ver aquí la condición de la gente, la conducta de los mismos hermanos, los mismos israelitas, del mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo de Dios. Empezó a ver la conducta y lo que vio era solo maldad y pecado. Y es más, llegó a grado de ver que la ley de Dios se había torcido, que todo lo habían usado como mentira y que el juicio salía torcido. O sea que cada uno que llegaba a juicio y a conciencia de lo que hacía y en las enseñanzas porque Israel, aunque siempre se desvió, siempre tuvo jueces y tuvo siempre reyes para que lo juzgaran y llegaban. Y por eso es que ahí dice, los príncipes, dice, juzgan por dinero, los jueces, dice, los reyes juzgan, dice, los otros profetas hablan, juzgan por interés, dice, y a la viuda, dice, le quitan sus bienes, y al huérfano estafan, y llegaron a grados terribles. Y eso lo estamos viendo hoy día. Y precisamente me llama algo la atención aquí, que lo mismo que se le dice a Daniel, lo mismo se le dice al profeta Habacuc, que esta visión es para los días del fin. ¿Y qué tiempo dice que estamos viviendo la gente hoy? Nosotros mismos eso decimos, y eso se viene diciendo, y se viene diciendo, los días del fin estamos viviendo. Y precisamente dice aquí, la profecía que vio el profeta Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Escucha bien. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Hermano Henry decía una parte ahí, y la parte que él decía es que le dice a su papá que dónde están esos cristianos y esa gente que ore. Les podría tal vez, aunque hayan, y hay un remanente, sabemos que hay un remanente en el mundo, y que también oran, pero es imposible que Dios oiga. Y por eso Habacuc, y digo, no es que Dios oiga, es que no quiere responder a tal cuestión Dios. Porque para empezar, Dios sabe lo que está haciendo. Y y me llama la atención, y esto cada uno de nosotros debemos de tener un pero gran cuidado, porque precisamente hablamos el otro día, dije yo, se va el hermano Henry para allá, y llévame Señor, y el Beto por X razón también apareció allá, o Palaz y Tomás, y se perdió todo, Tomás, todo lo que recibimos. Porque si aquí con dificultad vamos, con enseñanzas y con apoyo, se puede decir espiritual, de decirles hermanos, es así, hagámoslo así, y está el apoyo, y vamos apenas, Chepe, y todavía con dificultades. ¿Qué será si te vas por El Salvador, a donde todos están en contra y solo tú vas a pensar así? Va a terminar en la Gran Ramera, en una iglesia, ahí apapachando un pastor que nada más está esperando que le den diezmos y ofrendas para sacar un salario, porque eso es lo que sucede hoy día en el mundo entero. ¿No sabían ustedes eso? ¿O lo ignoran? En el mundo entero. Y estar ahí entretenidos por un pastor para sacar un salario. Ese pastor lo que quiere es que tú estés dando tus ofrendas y tus diezmos para vivir de ahí. Meditaba yo en estos días y miraba las iglesias, algunas cómo se unen con los latinos, y siempre el propósito es de hacer dineros para subsistir ellos en su propia idea y en su propia razón. Mirado cómo llegan latinos y se unen con los americanos, y los americanos les conviene, tienen las grandes iglesias, y lo que hacen es, te voy a dar esta iglesia, tú das tu servicio hasta el día y tú me das mi parte. Recoges el dinero de tu gente y
Y ese es el negocio. Y es un comercio. Es un comercio. Y aún muchas iglesias todavía hacen que aquella persona se someta a su propia doctrina. Aparte de eso, del comercio. Escuchen bien cómo va aquí. Y por eso le digo, me llama la atención, porque dice aquí: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Esto me dice a mí que el profeta llevaba mucho tiempo orando a Dios de ver la condición de Israel. Yo también oré bastante al principio, y lo mismo se me dijo, exactamente lo mismo. Y yo no había leído estos libros, ni estaba enterado de lo que está escrito ahí. Ya se los he testificado, o se les olvida. ¿Se le olvida, Mac? Ya se lo he testificado. Me dijo Dios: a estos ya no me los menciones. Ya están entregados al error. No te conviertas a ellos. Mantente tú, y tú camina por tu camino a lo que yo te llamé. Y si te salvaras tú y traes uno más contigo, di que te fue bien. También hemos orado, y por eso les he enseñado, y a los hermanos que me han podido oír, que están perdiendo tiempo en una iglesia tratando de cambiar a un pastor. ¿Cuándo lo van a cambiar si Dios lo entregó a una mente reprobada y a una mente de lo que ya está escrito aquí? Porque el problema es que muchos no entienden qué es esto. Ya está escrito aquí. A la mente del error y de la mentira y de la hipocresía de los hombres. Y miles de gentes ahí están en ese camino. Pero de todos modos, eso no los salva, eso los condena más. Y se les va a convertir el convite de que Dios mismo le dijo a los fariseos: ustedes, les dijo, corren mar y tierra, les dice, para ser un prosélito. Ya ha hecho les dice, ya ha hecho los 2 veces hijo del infierno, más que vosotros. Y de verdad corren mar y tierra. Y recogen ofrendas y van para allá. El Beto mandaba a muchos con sus ofrendas. Cuando no sabía el Beto, dice. Pero ya lo sabe, ya lo lee ahí. Hoy sí entendés eso que dice ahí. Y precisamente dice aquí: ¿hasta cuándo? Me llama la atención esto. ¿Por qué? Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Qué me dice esto, Matal? Que este hombre estaba hora y hora. Y la Matala ya estaba orando que sacara a los jóvenes y que no sé qué, y que vamos a presentar oraciones. Es por gusto. Y se dio cuenta Abacú que estaba hora y hora, y se le dio una respuesta. En primer lugar, luego dice, vamos a ver las 2 cosas que Abacú vio, y luego lo vamos a revisar a donde dice el hermano Henry. ¿Por qué razón es eso? Del consejo torcido, de toda la división que hay, de que la gente en pecado está bien para ellos, así en pecado. Por eso el temita ese de la iglesia en todo el mundo y en todas las iglesias sin excepción de una. Por eso hemos dicho aquí, si nos convertimos en una iglesia más, pues tenemos que agarrar el mismo temita también. Todos pecamos, todos le fallamos a Dios. Ahí tenemos que caer, gente. Por eso se nos ha dicho que si eso queremos, va, Chepe, que se nos ha dicho, hay que irnos a congregar a la que tenemos a la vuelta de la esquina. Va, Henry. Si eso queremos, porque no tiene sentido que nos estemos reuniendo en casas para hacer lo mismo también. ¿Qué dices tú, Beto? Hasta la ley nos puede caer aquí un día y desbaratarnos y decirnos qué estamos haciendo aquí. Que los vecinos se quejaron, que se quejó el otro, que mucha bulla, que no sé qué, y nos puede caer y desbaratarnos. La pregunta es que este hombre empieza a orar aquí y dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás, oh Jehová? O sea, él es un profeta, sabemos que es un profeta de Dios, y Dios no lo oía, y llevaba mucho tiempo orando. ¿Cómo es posible que Dios no oiga a uno de sus profetas? ¿Tú crees eso, Chepe? Más bien no quería Dios contestar. ¿Por qué?
Porque Dios tiene resueltas todas las cosas, y ese es el problema más serio para todo ser humano en toda la faz de la tierra. Dios no va a cambiar nada porque la gente, así me dijo, como les dije, un joven me dijo por ahí a mí una vez, uno de los jóvenes que han andado así como matar para arriba y para abajo, dice, mire, dice, yo entiendo todo lo que usted dice, pero no, es que cabeceaban y se iban y venían, no, es que usted está mal, es que no puede ser, es que así como habla usted no es muy duro y que no es así, que no sé qué. Bueno, cámbialo. Pero aquí está escrito, le decía yo. No, es que Dios tiene que hacer algo y tiene que cambiar eso. A última hora dice, Dios se tiene que arrepentir de hacer lo que dijo que iba a hacer. Digo, ¿no has leído desde tiempos antiguos que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y Él hará. Si tú no entraste, te condenaste solo. Y esto está bien serio. Digo, esto hablo, porque muchos cuando hablo así de las iglesias y hablamos de todo como va, es que está escrito, aquí está, nadie va a escapar. Piensan que estamos en, no sé, los que nos tenemos que preocupar al hablar así somos nosotros aquí, ya que decimos que entendemos lo que está escrito ahí. Porque al decirle a ellos que de ellos habla aquí, ellos no lo aceptan, pues entonces va a ser de nosotros que habla ahí. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí comprenden lo que digo? Bueno, si ellos no toman lo que corresponde a los que quieren hacer la voluntad de Dios, bueno, nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, entonces tomémoslo nosotros. ¿Todos me entienden? Y precisamente dice aquí, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y precisamente, aparentemente la gente dice que está siendo salva, y precisamente el profeta se daba cuenta que no, que la gente estaba siempre viviendo lo que les he dicho yo cuando Dios me ha hablado a mí. ¿De qué sirve? Dice, que vayas y prediques en un estadio, dice, y que 5,000 y que 20,000 personas vengan, y que de las 20,000 acepten 3,000, 1,000, 5,000 o 10,000 para que vayan a vivir en una vida igual de regreso al otro día a sus casas y a seguir en la misma rutina del mundo y como el mundo va. Dice, ¿acaso han sido salvas esas almas? Y eso es lo que el profeta veía, que estas gentes iban de asamblea en asamblea, hacían las reuniones como hablábamos el otro día. ¿Y qué sucedía siempre? Dice el profeta que lo que empezó a ver, escuchen bien, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? O sea, está hora y estaba en medio del pueblo y estaba viendo la actitud del pueblo y la actitud del pueblo de Dios como es, y hoy día también, lo mismo les digo. Y por eso hasta entre ustedes, cuando les digo hay murmuraciones, hay esto, hablábamos de eso aquel día, ¿va? Hay lo otro, que el hermano no salió bien, que el otro hermano aquí, que esto pasó, que un desacuerdo, que el otro. Y el profeta se daba cuenta que aquella no era la obra de Dios, que siempre era el maligno el que operaba en los pensamientos de aquellos individuos, que el diácono contra el pastor, que el hermano Beto con el Ver en desacuerdo, o que el Palaz con el Beto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el profeta empezó a ver y dice, ¿por qué me haces ver todo eso? Y me haces ver molestia, o sea, eso me molesta a mí, estarlo viendo, que esta gente diga que te conoce, que hace tu voluntad, y me hace molestia en mi corazón, porque se están engañando, es mentira lo que están diciendo o haciendo. Y empezó a ver que la obra era mentirosa. Y resulta de que ya los pastores y todas las iglesias se acostumbraron, y eso es lo que les dije aquí y se los vuelvo a repetir. Aquí no nos reunimos para eso, ni para acostumbrarnos nada más a un mensaje y para seguir una vida igual. Se nos ha dicho aquí que si no queremos hacer la voluntad de Dios, mejor no nos reunamos. ¿Es correcto eso o incorrecto? Y el profeta no estaba hablando del mundo. ¿Saben de quién estaba hablando el profeta? Del pueblo de Dios, donde él estaba en medio. Estaba, mire hermano Chepe, estaba ahí el gentío de la gente que creía en Dios y viviendo mal, en hipocresía, en mentira, en pleitos, en celos, en contiendas. Y así está el pueblo de Dios hoy día, lo mismo. Y por eso aquí se nos decía el otro día, si vamos a ir hacia aquí, Chepe, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos igual que todos, en el mismo error que todos.
¿Y qué sentido tiene, Beto? Y estaba el profeta viendo aquello y orando, y orando, y va a orar, y como que Dios no le contestaba, la gente seguía igual, la actitud del pueblo lo mismo, que el chepe no cambió y que el otro tampoco, y que siempre las palabras eran las mismas y que siempre la actitud era la misma, siempre una actitud desagradable a Dios. Y empezaba él a ver todo aquello y él ora y ora, Señor, ¿y qué pasó aquí? Y por eso es que, como le dije al Henry, el Henry dice ir para allá y que va a cambiar aquellos. ¿Qué va a andar cambiando pastores ni nada allá? Si este es tiempo de afligirse uno mismo y de poner por obra la palabra de Dios, máximamente que decimos que entendemos lo que leemos. Es como el Gerson cuando me ha dicho a mí, vaya, y me decía, y tal vez si usted va a cambiar mi papá y cambian esto. Digo, no has cambiado vos, que me estás oyendo todos los días, ¿verdad? Va a cambiar aquel que me oiga solo un mes o una semana que vaya a estarme allá. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? ¿Es claro eso o no es claro vos, Gerson? ¿No has cambiado vos que todos los días me decís que es la verdad y que luego me estás oyendo y te digo arrepiéntete y no te arrepientes? ¿Cómo se va a arrepentir aquel que vaya nada más una semana a estarme con él allá? Y eso es lo que este hombre veía. Y estaba ahora y ahora. Ahora y ahora. ¿Y saben qué es lo que le está diciendo Dios adelante? Que ya no ore. Por gusto eso. Orar por esa gente no tiene sentido, le dice. Porque esta es la obra que voy a hacer, le dice. Y empieza a mostrar Dios lo que Dios tenía determinado ya. Entonces, porque el profeta donde se dio cuenta y dice aquí, y vamos a comparar esta escritura, miren cómo dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. O sea, yo lo estoy viendo. Y oigan bien lo mismo que les estoy diciendo, miren. Y pleito y contienda se levantan. Precisamente de eso es lo que estamos hablando. Entre nosotros debe de haber, ¿qué hemos visto todo eso, va Beto? Va Tomás, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de estar? Que la Telesh brava con la Catal por cualquier cosa. No, ya no más. Ni la Catal, ni nadie. Una amistad tremenda de la hermandad de Dios. Que todas las cosas se tienen por común y todo lo sabemos, lo leemos. Y si estamos mal ya sería por falta de conocimiento, ya es por necedad. Ahora, al conocer y saber que aquello no lo debemos de estar haciendo, ¿qué viene a hacer aquello? No, aparte de eso, conocemos el mandamiento y no lo ponemos por obra. Abrogar, transgredir, cruzar el mandamiento. Ya sabemos que no lo debemos de hacer y lo estamos haciendo. Nos hemos vuelto transgresores de la ley de Dios y de sus mandamientos, violadores de su palabra, de su verdad. Y al violar la verdad tiene que reinar la mentira. O sea, en otras palabras, la mentira es la que sigue gobernando nuestro corazón. ¿Entienden lo que dije? Y precisamente hemos hablado de eso. No hablemos, les dije, del mundo allá y ni la iglesia hasta allá, hasta Honduras y El Salvador y Guatemala. Hablemos de aquí. Si precisamente esto se ha venido repitiendo en nosotros y abrogando el mandamiento de Dios. Y por eso dice aquí el profeta, escuchen bien cómo dice. Dice bien: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea yo molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, sino que mentiroso el juicio que están llevando a cabo. Que son los pueblos de Dios y que no sé qué, y que hacen un juicio ahí, se puede decir, ¿verdad? De su juicio pues, de su conocimiento, de lo que son. Y si no sale según verdad, es mentiroso el juicio que hacen entre uno y el otro. Sale de la mentira y del engaño siempre y del error. Y precisamente dice: yo estoy viendo todo eso continuamente y me es molestia, y estoy orando y no me oyes. Te pido y que cambie la situación y no me respondes. ¿Hasta cuándo?, le dice. Y luego dice aquí:
Por lo cual dice, la ley es debilitada. ¿Debilitada qué? ¿Se acuerdan por qué les he dicho que es debilitada la ley? ¿Qué es eso, Palas? ¿Te acuerdas antes de que te duermas? Cuando dice por lo cual la ley es debilitada, ¿te acuerdas? Beto, ¿tú te acuerdas? Dijiste que me ibas a decir esta vez. Invalidada, que se le quita el poder, que se le quita el valor, porque si ya se nos dijo una vez y lo abrogamos, otra vez y lo abrogamos, después se nos dice siempre y lo estamos abrogando, y llega la palabra de Dios a no tener ningún peso en nuestro corazón. Ya se nos vuelve un costumbrismo estarlo oyendo. Y ya en el culto pues a dormirnos, y otra vez a lo mismo otro día a la casa. A la hermana se vio y que no le gustó y que no sé qué y que le dijo, y a ver pleito otra vez y a ver contienda y que me dijo y que no sé qué y que no sé cuánto, y otra vez el Señor en la noche en el culto otra vez, brarra, oh sí, amén, gloria a Dios, es verdad, estamos mal, y otra vez, y debilitada, ya se pierde el poder, ya la palabra de Dios ya no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque nunca se le ha dado el valor en nuestro corazón para ponerla por obra, y lo que hace es que se debilita, de modo que ya es como la medicina. Ahí les va una. Le dice el doctor a la persona, es una comparación que les voy a poner. Si le dan un antibiótico y dice, no vaya a tomar cerveza y no vaya a tomar esto, o leche, o esto, no tome esto y lo otro, y tómese la pastilla. Y se la toma así y así y así. Si no te la toma así, no le hace efecto, dice. Y un día se la toma, otro día no, y que se tomó la leche, que no sé qué, y llega con, fíjese que no me cura. ¿Y se tomó la pastilla? No, dice. ¿Y se la tomó bien? Sí, puede mentirle al doctor y todo que sí, pero la pastilla no se la está tomando como es y no le hace el efecto. Después esa pastilla, de tanto que se la dan, que ya no hace nada. Y el doctor tiene que buscar una dosis más fuerte o una dosis diferente. Pues en la palabra de Dios ya no hay dosis más fuerte. Dice, el que pecare voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por el tal ya no hay sacrificio que hacer. El tal ya está condenado, dice la Biblia. Nada que buscarle otra pastilla a ver cuál le trabaja mejor. Porque si ya Jesús no te salva, ya no hay salvación, chepe. Y precisamente oigan cómo dice aquí. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío acecha al justo, y por eso sale torcida la justicia. Vamos a ver a dónde decía el hermano en Daniel atrasito. No se me vayan a ir de Abacú, pero quiero ver otros dos pasecitos por ahí antes de que se duerma Palás. Palás, levántate y sacúdete en el nombre del Señor, porque luego te duermes. Y hablando de las bestias que habla ahí más abajito Abacú, de ese pueblo que se levantaría, de eso habla Daniel aquí en el 8, capítulo 8, y dice así en Daniel, no se me van a perder de Abacú. Miren cómo dice, que Daniel dice que vio a una bestia. Daniel vio a una bestia, ¿verdad? Capítulo 8, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, por qué es lo que estaba viendo Abacú allá. Y el verso 11 dice así, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio del lugar santo, del lugar de su santuario, fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación. Les expliqué en ese tema que les predicaba de las bestias, ¿qué quiere decir la palabra prevaricación? Malín, contigo empiezo. Ahí les expliqué, esta Malín y la Matal me dejan a mí asustados, porque a las 5 de la mañana ya están oyendo mensajes en el cuarto. ¡Wow! Digo yo. Y yo me pongo a orar de afligido. Y a mí, ¿qué me pasó? Ya estoy viendo mensajes, están. Y yo todavía aquí queriéndome levantar. Te van a ganar, Henry, estas muchachas. Malín, ¿qué les dije que quería decir la palabra prevaricación? Si no sabes, Chepe dice que lo digas tú. ¿Qué les dije cuando les di la enseñanza que la palabra prevaricación quería decir? Chorrito,
Aquí está el Chepe, Chepe no sabe. Henry. Transgredir o quebrantar el mandamiento, lo que les estaba diciendo, cruzar el mandamiento. Es como desobedecer, recibir el mandamiento y desobedecerlo. Eso es la palabra esa que estamos leyendo ahí. Y a causa de la prevaricación, escuchen bien, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, reinó la mentira. ¿Por qué dijimos? Venimos aquí al culto, Palaz, y se nos está diciendo, Palaz, esto, y otra vez a este, otra vez ahí, que no anoche te habló el Señor, Palaz, que esto no es así. Entonces dice el Señor, estos como no quieren obedecer, hay que mandarles la mentira por cuanto no obedecen al amor de la verdad. Y así va el mundo, en general, la iglesia en el mundo en general. Culto tras culto, culto tras culto, y la gente sin cambiar de actitud. La gente sigue igual. Y eso digo, aquí se está dando lo mismo y decimos que tenemos la verdad. Eso no nos salva, eso nos condena más. Porque si decimos que a los pastores, les dice, Henry estaba diciendo ahí, que dice que pues esa gente, dice Henry, pues los pastores no saben la verdad, y si ellos no la saben, ¿qué irá a hacer de los que los están oyendo si mentiras hablan? Ahora, esos podrían tener menos condenación o en el día del juicio que nosotros, si no logramos entrar, porque nosotros afirmamos y decimos que conocemos la verdad. ¿Estás oyendo, palabras? Y decimos que la verdad se nos ha dicho. Pues a los que se les dijo la mentira los va a condenar, sin acepción, ¿verdad? Pero nosotros que se nos dijo la verdad y no entramos, mayor condenación tendremos. Tomás, estás parando oreja, ¿cómo es la cosa? Así dice el Señor que va a hacer. Y precisamente dice aquí Daniel que por causa de las transgresiones del pueblo, las transgresiones de la gente, el diablo tomó posesión de todo el culto. Y ya no es Cristo al que están alabando, sino que al diablo, al anticristo le están sirviendo servicios. Dice el continuo sacrificio, el sacrificio son los servicios y los cultos que se hacen. Y por eso el Señor le dice a Abacú aquí, escuchen bien, cuando Abacú empieza a preguntarle a Dios que por qué no lo escucha y por qué está hora y hora y que no lo oyen, probablemente esa gente en Guatemala, aunque hayan 10 justos, 20 justos, 100 justos, 40 justos, ponerle que hayan 100 si mucho, en toda la cantidad que dice ser cristiano, que en verdad los oiga Dios cuando oran, no les va a contestar, porque Dios ya estableció las cosas así, y que sean derrotados y que la bestia pelee contra los santos y también que los venza. Ya está establecido eso por Dios. Y precisamente es asunto de afligirnos por nuestras almas y por nuestra propia actitud. De eso te voy a hablar más adelante ahí en Abacú, lo que dice en el 2, en la parte que leo el 2 el hermano. Y precisamente dice aquí bien clarito, escucha bien, dice después el 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Ahí está el problema. Ya está escrito que ni siquiera la van a creer. Si yo voy ahorita con los pastores que he estado y he tratado que yo digo, ustedes en cada culto que hacen, digo, al anticristo adoran y a él veneran. No, dice, no es posible, usted está loco, usted está mal y que no sé qué y que no sé cuánto. Digo, no, le estoy diciendo la verdad con honestidad. Y le cito las escrituras, le digo, Jesús dijo que en los últimos días vendrían falsos cristos. Y él me reveló, le digo, ¿cómo está eso de los falsos cristos? Voy a su iglesia, le digo a ese pastor, y usted le pregunto ahí, aquí Jesús, ¿a quién adoran aquí? A Cristo. Me voy a la iglesia aquella, le digo que son de la Trinidad y usted de la fe en Jesús, y le pregunto a quién adora aquí, a Cristo. Y me voy a aquel de los otros, y aquí, a Cristo, a Cristo, a Cristo, pero cada uno con diferente doctrina. Y cada uno, le digo, con su propio tema,
con su propio Jesús. O sea, falsos cristos. Esos proceden del anticristo. O sea que ustedes igual al anticristo están adorando ahí. Porque al no estar todos en una misma mente, en un mismo querer y en un mismo parecer, no es al mismo Jesús o al mismo Cristo que adoran o sirven. Están adorando al anticristo. Y precisamente esta obra ya está en acción. Pero aunque se les cuente, no la creen. Un día llegó un pastor en Tijuana, estuvo escuchando los mensajes y oyóse de las bestias. Llegó todo asustado allá conmigo un día. Hermano Edgar, dice, oyendo lo que usted habla, dice, y lo que Dios le reveló y las escrituras que usted toma, no hay ahí, dice, forma de que uno pueda decir que es mentira. Así estamos, dice. Es verdad, dice. Oye bien, Tomás, escucha bien. Y para que salga alguien de ahí, escucha, por eso mucha gente quiere sacar a los pastores de ahí. Es imposible. Ya están entregados ahí, no por un hombre, están entregados por Dios ahí. Pero dice, haré una obra que cuando la contéis, nadie la creerá. ¿Por qué? Porque en primer lugar le está hablando Dios a Abacú así, porque Abacú le está reclamando a Dios y le está diciendo, ¿por qué no me oyes? Yo te estoy clamando y te estoy orando. Yo también pasé por ahí antes de leer a Abacú, como les digo, Señor, aquí estoy, digo, y que esta gente, y te la pongo en tus manos. Y me dijo Dios, te voy a tener aquí, me dijo, y te voy a enseñar muchas cosas. Y les dije, va, y se acuerdan que yo he hablado de eso, de los que no quieren he aprendido yo a hacer la voluntad de Dios, y del que no la hace bien he aprendido yo a hacerla bien yo. De ahí, porque Dios me mostró, y así fue Tomás como yo aprendí, que para vivir para Dios se vive legítimamente, porque si no, no voy a escapar igual que todos, igual. Y me empezó a mostrar Dios todo, y por eso me permitió estar ahí, Henry, en medio de esa gente. Y cuando empecé a ver todo, empecé también a orar. Y me dijo Dios, diles y predícales. Y después me mostró con el tiempo y me dijo, me pediste aquel hogar, me pediste aquel pastor, me pediste aquel otro, me pediste aquel, te llevé, les dijiste la verdad, te di gusto en lo que me pediste. Ve, y como que me para el Señor Palaz, no te duermas, escucha. Y me dice, voltea a ver para atrás y ve todo lo que has trabajado con esa gente y mira qué fruto han dado. Y vas a ver, Henry, están peor cada día. No miento, ¿verdad? Hablo en Cristo. Peor cada día está esa gente. Y me muestra el Señor todo eso. Ahora mira, mostrar a ustedes también más adelante, que los vea para atrás. ¿No sería preocupante esto, Chepe? Porque si yo hablo con Malín y le pregunto que si ya está bien, se queda callada. Si le digo a la Matal, lo mismo también. Y muchos de ustedes me contestan que sí y se oye que no, en sus testimonios, en sus actitudes. Y precisamente, y el Espíritu Santo de Dios, ¿quién no podrá engañar? Y entonces precisamente, hermanos, no es asunto serio, ya que estamos una vez más leyendo las Escrituras, meditando bien en ello y en nuestra conducta y en nuestra vida, en nuestros pensamientos, porque pueden decir que yo no les veo los pensamientos. ¿Y qué del Espíritu Santo? Que ustedes dicen que es por el que predicamos y por el que hablamos. Pues nos han dicho, ¿va? Entonces precisamente empezó Abacú a orar y estar en medio de aquella gente y estar ahí clamando a Dios por la situación que se daba. Y la contestación de Dios fue esta, escuchen bien: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Me voy a detener ahí y estoy en el versículo, ¿qué, Henry? En el versículo 6, moradas ajenas.
y a su nombre. Bendito Jesús. Dice así el versículo 11: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Están oyendo ahí? 3:11. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Chorrito, no te duermas, escucha bien. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice que este pueblo fuerte salió para robar moradas ajenas, habitar moradas que no eran de ellos, tomar los lugares que se les dieron a otros. Palaz, no estés cabeceando usted de día, mira para arriba. Dice aquí el 6, ¿verdad? ¿Me quedé en el 6? Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminará por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea que esa no respeta la ley de Dios, tiene sus propias leyes, su propia justicia y su propia dignidad. La dignidad de ella es la mentira y gloriarse en ella. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda esta gente con todas estas iglesias y estas doctrinas han corrido mar y tierra y han volado como águilas, en avión viajan. Y dice: hoy vamos a estar predicando en tal ciudad, y en tal ciudad sus jinetes, y envía sus mensajeros por todo el ancho de la tierra, y nadie escapa. Y todo el mundo está lleno de eso ya. Volarán como águilas. Sí, el Beto le decían: nos vas a dar dinero porque vamos a dar vuelos y vamos a ir a predicar. Y cuando tú des, le decían: tú eres el que vas a predicar. ¿Verdad, Beto, que sí te decían? ¿Ah? Y allá iba el Henry a dejar su cochinito. Y volarán como águilas. Todo está escrito, todo. Van de mar y tierra. Y eso, ¿se acuerdan? Ahora les va una buena aquí, el Señor, todo en lo que me enseñó a mí. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el Señor había hablado con el Señor ahí de estar la troca esa ahí en el driveway? Me paré y le dije: Señor, ¿para dónde voy? Y fue donde Él me dijo: si yo te necesitara allá puedo levantar otro con más sabiduría que ti, o con más poder, o como yo quiera, o como tú, o mejor que tú, en aquella sierra. Aquí a la redonda 10 cuadras tu vida no me alcanza si yo quisiera salvar. Oigan lo que me dijo el Señor: si yo quisiera salvar, alrededor de donde vives 10 cuadras no me alcanza tu vida, si yo quisiera salvar. Y precisamente esta obra que el Señor está haciendo, que es la del error y la mentira y la hipocresía de los hombres, pero viene por causa de la dureza del corazón. Mira, Tomás, no te conviertas y vas a ver que te va a mandar. Y precisamente todo lo que está escrito, todo casa como está al día. Aquí venía gente, y la hermana Carmen se ha de acordar. ¿Está despierta la hermana Carmen? Averígüensela. Gloria a Dios. Y aquí han venido, hemos recibido gentes, como les digo, que supuestamente vienen desde El Salvador y que vienen de no sé dónde a predicar, y vienen a puro comercio, a traer dinero porque necesitan para la familia, y busca de dinero andan esas gentes, y a pedir ayudas. Y van de aquí para allá y piden ofrenda para ir, y van allá y piden ofrenda para poner radios allá también. ¿Ah? Ajá. Y esos devoran y dejan no les importa gente pobre, ancianos. Esos agarran corte parejo, y si solo $1 tienes para comer tú, eso no les importa que se los des, se te lo sacan. Y cuando tú tienes necesidad y tienes hambre y vas donde ellos, te ponen a trabajar. Ya se dio cuenta.
Y esta es una obra de Dios. ¿Tú quieres pertenecer a ella, Bel? A esa de los falsos. Es de Dios esa también. Sí, Dios la envía, es por obra de Satanás, pero enviada de Dios. Por eso dice aquí, he aquí yo haré una obra en los últimos días. Escucha bien, Beto, vamos adelante, Bet. Dice, sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos. Sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Oigan bien, 5,000 dice. Agarramos al Beto ahí, dice, en esa redada, dice, y ahí lo llevan. Y agarramos al Henry también, y al Chepe, y al Gerson ahí lo traen. El Gerson andaba con los reventados ahí también, ahí lo traían en su red. Como arena, dice. Y las iglesias así van, por eso cuídense de esas iglesias que dicen, miren, nosotros somos la iglesia más grande, dice, tenemos tantos miles de almas en tal lugar, dice, una iglesia tan grande, dice, sí son esos, apresuran y agarran con sus redes. Pero si fuera la iglesia del Señor, toda fuera una en el mundo entero y todos se amaran con una misma doctrina, un mismo espíritu, un mismo bautizo, un mismo amor. Pero precisamente esta obra se da porque cuántas veces se te ha dicho, por ejemplo, Catal, cuántas veces se te ha dicho cómo debes de conducirte. A ti, aquí, hermana, cuántas veces se te ha dicho y no cambias de actitud. Ok, nadie va a escapar, no erremos. Aquí no es que aquí estamos en este hogar y que nosotros sí tenemos la verdad. Por gusto hablemos lo que hablemos, eso no nos salva. Es hipocresía todo eso. Aquí es de temblar y de ver por cada cual su conducta, sus pensamientos, sus actitudes. Si no, siempre vas a ser condenado. No hay vuelta de hoja aquí. Y precisamente cuántas veces se nos viene diciendo y diciendo, Beto, de la actitud nuestra, Palaz, y de nuestra actitud y cómo debemos de vivir y cómo hemos de ser para con Dios, nuestro diario vivir para con Él, y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, no importa quién se oponga. Y por eso les hablaba el otro día, si se fuera Palaz, que resultó allá y que va a estar con la guitarra cantándole a la cucaracha otra vez y que al caballo, cristianos, miles, cristianos que al nomás salir de la iglesia a sus casas se van a cantar canciones mundanas, a acompañar canciones mundanas, cantando en los púlpitos a Dios. Toda esa inmundicia y toda esa hipocresía está metida en el pueblo de Dios ahorita en tiempo, en todo el mundo. Y que el Tomás aprenda a tocar el bajo solo para después estarle cantando a la cucaracha, Tomás, y al burro y a la yegua y al alazán y que no sé qué, y a toda esa basura del diablo. No valdría la pena. Dice, toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes de los príncipes, hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Del anticristo de allá de la gran ramera. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hace su Dios con ella? El anticristo la sienta en tierra y la quema, pelona y desnuda, a la gran ramera. ¿A tal tú quieres estar ahí siendo quemada también? Al desobedecer la palabra de Dios y estar transgrediendo el mandamiento, no nos queda otro camino que caer en el error y en la mentira. Ahí no hay vuelta de hoja, la Biblia no miente, la Biblia es la verdad. Esto es para todos, Henry, para ti, Beto, también para el Chepe, los dos Chepes. Ahí no hay vuelta de hoja. Que digamos muy bonitas cosas de Dios, que Dios es bonito y que no sé qué, no importa cómo hablemos, es cómo vivimos, nuestras obras, nuestra actitud. Dios nos pesa los pensamientos. ¿Qué estamos pensando? No necesitamos decírselo a Dios, lo conoce.
y aún por los pensamientos nos condena Dios si son malos. Por eso, ¿qué dice en Isaías 55? Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. ¿Por qué le dice que deje sus pensamientos? Porque son de iniquidad. ¿Sí? Ahora, dice aquí 12, ¿verdad? Viene Habacuc y mira todo lo que dice Dios aquí que va a pasar, y quién viene y cómo viene la obra esa y qué es lo que va a hacer. Entonces Habacuc, en esa reflexión con Dios, entra en reflexión y le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, ¿cómo es que otro va a tomar lugar en tu dominio, en tu poder, en tu servicio, en toda tu enseñanza, en todo lo que tú has querido para con los hombres? ¿No eres tú el del principio, Dios mío y santo mío? ¿No eres el único tú? ¿No es a ti únicamente que hay que venerarte y adorarte? ¿No eres tú el que vas a venir a hacer juicio? Y le dice él: no soy yo, le está diciendo. Escucha bien, reflexiona Habacuc. Primero le dice que está orando por aquella gente y que aquella gente no se convierte y que aquello no da el fruto. A veces le pienso, yo también estoy en oración, oro por ustedes. Cada cuando ahí que me pone el Señor, los llevo en las oraciones a todos uno por uno, y le digo: Señor, y si los hermanos no quieren poner por obra tu palabra y están siempre desagradándote y transgrediendo tus mandamientos, ¿vale la pena orar? Porque al leer todo eso, con todo el conocimiento que tenemos de Dios, Beto, es que nadie va a escapar. Es que no importa lo que hagamos o no hagamos. Y por eso Habacuc, cuando se dio cuenta, primero está orando a Dios, le está diciendo lo que está viendo, lo está diciendo cómo está el pueblo, y luego le dice el Señor: mira, haré una obra en los últimos días que aun cuando la contaren nadie la creerá, que así es, que ya no soy yo el que gobierno. No, que va con la gente uno, ahí ya no está Dios, les dice: ¿cómo va a creer si el Señor adoramos ahí y su nombre proclamamos? Y Él dice que donde se proclama su nombre, ahí está Él. Habacuc reflexionó y dice: Jehová, ¿no eres tú desde el principio? Escucha bien y presta oído. ¿En dónde entró a indagar Habacuc? Porque empezó hablando con Dios y pidiéndole respuesta por qué no le respondía. Después le dice Dios, le empieza a revelar en esa comunión con él, en esa oración, le dice: yo haré una obra que aún no la creerán en los últimos días, cuando la cuenten. Y empieza a hablar de una destrucción, de gente que viene devorando y haciendo y todo el ancho de la tierra. Entonces Habacuc se queda y dice: ¿estás hablando de esta gente que está con nosotros aquí, de tu pueblo? Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Escucha bien. Reflexiona y dice: entonces ya no es a ti el que se te alaba aquí. Ya no eres tú el que estás en medio del asunto este. Tú eres Jehová mi Dios y santo mío, le dice. Luego, en las mismas palabras que él está diciendo, Dios le sigue hablando. Escucha bien. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar. Ajá. ¿No eres tú desde el principio? Y se acuerda que el diablo estuvo puesto en el Edén, y Habacuc trae a la memoria todas las cosas, y en el Edén estuvo puesto el diablo también. Oh, le dice: no desde el principio. ¿Cómo es eso? Que hoy no se te está alabando a ti, pero siempre estás tú en todos los asuntos, le dice. Aún
Dice, no moriremos. Habla de Él y de los justos. Por eso ahí adelante está la respuesta, les dije, para el que se esfuerce legítimamente. Y por eso nosotros deberíamos de estar muy preocupados, no de los cultos. Ustedes se preocupan, las hermanas las veo en gran afán, que se preocupan, la matarla a veces hasta brava, sale que hay que limpia más ella y que no sé qué, y aquel afán y la preocupación de hacer un culto, de estar ahí o de venir a desvelarse. No, la preocupación nuestra debería ser de nuestras actitudes, de nuestro diario vivir, de nuestros pensamientos, Beto, de cómo nos conducimos, Chepe. Una preocupación continua en nuestra vida para con Dios. ¿Qué pastores, ni qué iglesias, ni qué doctrinas de hombre? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué demanda Dios de mí? Porque a mí no me va a juzgar ni un hombre. Al que nos juzga a nosotros es el Señor. Y de ese juicio dice que Él es tan justo, dice Pablo y los profetas, que Él no dará por inocente al que sea culpable. Así es de justo. Palas, no te duermas, escucha bien. Luego, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, roca mía, lo fundaste para castigar. Vamos a ver esas palabras aquí con Pablo. Tesalonicenses 2, desde el 1 está hablando de la apostasía, de toda la farsa que viene, y que es la que habla Habacuc, que él vio, ese pueblo fuerte, ese pueblo de los caldeos, gigante, que caminaba todo lo ancho de la tierra. Es esto, la apostasía, que es la misma gran ramera y toda la falsedad que se vive. Y luego dice aquí el 10, el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás es el que gobierna ahí. Dice así: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Quién va a escapar de ahí? Pues ahí nada más el justo, como dice la Escritura. Mas el justo, dice ahí abajo, por la fe vivirá, no por una iglesia, no por un pastor, no por un mensaje. Dice ahí bien claro: mas el justo por la fe vivirá. Hablando de toda la situación y de todo lo que se está dando. Vamos a ver qué sigue aquí. Dice, para castigar, dice, va para condenar, en otras palabras. ¿Están de acuerdo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Cuando destruye al impío, cuando destruye el impío al más justo que él. Salmo 50, no me pierdan Habacuc 52, 11, 10 dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y te honrarás, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar el pacto en tu boca, mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, cuando las oímos y no lo ponemos por obra, es como agarrar el mensaje de Dios y echarlo
para atrás, ese no es para mí, ese es para, dice el Beto, al duro le dio la matal, dice el Beto, y duro, dice la Catal, y luego dice el Palaz también, el Chepe dice, oh, como le dio dote duro a la Malín, dice, y echa a las espaldas sus palabras. Escuchen bien, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Cuando quieren ser deben de ser corregidos, molestos salen y no lo ponen por obra. Eso es aborrecer la corrección. Cuando tú no pones por obra lo que Dios te está diciendo, estás aborreciendo la corrección. O sea que saliste mal terreno, saliste un llamado, que fuiste llamado, pero saliste mal, no puedes ser escogido. Estás entre los malos. Escucha bien. Pero tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Ajá, mucha gente de esa es ladrona y ahí van corriendo con él. Y con el adúltero era tu parte. Muchos de esos son adúlteros, pastores divorciándose, casándose, y ahí andan juntos con ellos, haciendo culto a Dios junto con ellos, y así viven. Y cuando veías al adúltero, con él era tu parte, dice, con él partías también. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre pensabas infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que yo de cierto sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que Él os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino. ¿Y qué dice aquí Habacuc? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves al menospreciador, a los menospreciadores, y callas cuando destruya el impío al más justo que él? ¿Por qué te quedas así y todo está pasando? Y como que Dios no actúa, pero Dios tiene todo ese proceso para la humanidad, toda esa farsa, toda esa hipocresía, todo lo que se viene dando. Y mientras eso dure, escucha lo que sigue aquí. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Escucha bien, muchos eso es lo que no entienden. Podrían ser parte de las 10 vírgenes, pero de las 5 insensatas que no tienen oído ni comunicación con Dios. Pero yo estaré firme, dice, y sobre la fortaleza pondré mi pie y estaré atento a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere que haga? Pero Dios aquí nos habla y habla, y no ponemos lo que es mínimo por obra, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué será entender a Dios cuando Él nos abre en sus misterios? ¿Cómo le vamos a entender? Si lo mínimo no ponemos por obra lo que nos corresponde a nosotros, el ordenar, como decía ya el Salmo, nuestros caminos. Y luego dice aquí, y Jehová me respondió y dijo,
escribe la visión y declárala en tablas. Y aquí está, así como él le dijo, aquí quedó y la estamos leyendo hoy. Para que corra el que leyere en ella. Para que corra. ¿Sabes qué quiere decir? Para que te apresures, Betito. Y muchos de ustedes están bien fritos, bien tranquilos. Bajerso, mañana me voy a arrepentir, dice aquel. Bajerso, al rato me pongo bien, dicen cualquiera de ustedes aquí. Oh, al rato arreglo eso. Y esto dice que eso quedó escrito para que cuando lo leyeres, corras. Ok, vamos a ver. Hebreos 2. No me pierdan Habacuc. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y tuvo justa retribución, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartición del Espíritu Santo según su voluntad? Luego regreso a Habacuc y dice así: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. ¿Qué quiere decir? Para que haga las cosas rápido y bien hecho. Pero aquí muchos de ustedes ya llevan 5 años, 10 años, 3 años oyendo la misma situación, que tienen que rectificar aquello. Tú te conoces, Chepe, tú te conoces, Malín, tú te conoces, Henry, Macario. No es solo decir amén aquí que estamos bien. Matal, tú que dices que comienzas, Tomás, y que decimos que hemos comenzado bien, tú te conoces también. Y Dios te está hablando y te está hablando y te está hablando, y no corres, como dice ahí. Estamos sabidos, Telesh, de lo que Dios tiene anunciado y de lo que nos puede pasar, y se nos está habla y habla, y como que por aquí se nos mete, Chepe, y que por aquí se te sale, y como que no cambia la situación, y como que siempre está cerrando y patinando en el mismo lugar. Y dice aquí: para que el que leyere, corra. Corra es poner con diligencia por obra lo que se nos ha dicho, porque si no nos vamos a resbalar. ¿Para dónde nos vamos a resbalar? Para el infierno siempre, al mismo lugar donde van todos los que decimos que están mal. Es por gusto, no son las palabras las que nos salvan, son nuestros hechos, nuestras actitudes y la respuesta que damos al mensaje de Dios, actuando conforme a su enseñanza. Nadie va a escapar, nadie se engañe aquí. Nadie va a escapar si no entramos según el orden de Dios. Dice aquí luego: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin. Dice, va a empezar dentro de poco de tiempo. Escuchen bien, por esto también se dio en Israel. La visión, dice, tardará un poco de tiempo. O sea, empezó después de que Habacuc habló un poco de tiempo, y se extenderá hasta el fin. O sea, desde entonces quedó vigente esa palabra. Desde el tiempo de Israel empezó la gran ramera a funcionar y empezó a operar todo este espíritu de anticristo y todo esto que vemos de la apostasía y la mentira hasta el día del fin. O sea, viene trabajando desde hace tiempo. Por eso vamos a ver qué dicen los apóstoles de eso. No me muevan otra vez a Habacuc, ya vamos a terminar. Podemos leer ahí mismo donde Pablo